Este hombre ha sido uno de los políticos más corruptos de toda la historia. Le robó 100 millones de dólares a un país que en ese entonces era uno de los más pobres del mundo y que hasta ahora lo sigue siendo. Un país que se ha visto afectado por guerras, dictaduras, huracanes y mucho más. Quédate hasta el final para que veas de quién se trata. Este hombre se llama Arnoldo Alemán Lacayo y fue presidente de Nicaragua del 10 de enero de 1997 al 10 de enero del 2002. Antes que entrara de presidente, él declaró que tenía un patrimonio de 26,000 dólares, pero cuando salió tenía un patrimonio de 250 millones. Ahora te explico cómo hizo para salir con tantos millones de dólares cuando él casi absolutamente no tenía nada. El 24 de octubre de 1998 Nicaragua sufrió un terrible huracán llamado Mitch, que se cobró la vida de más de 11,000 personas. El resultado de este huracán fue caótico, ya que dejó más pobreza de la que Nicaragua tenía, porque 5 años antes de que Arnoldo entrara como presidente, Nicaragua sufrió una de las guerras civiles más brutales de la historia que dejó el país en bancarrota. Y apenas el país comenzaba a florecer cuando este hombre hizo el mejor robo de la historia. Quien lo denunció fue el mismo vicepresidente que después llegó a ser presidente de Nicaragua. Hablamos de el señor Enrique Bolaños. Arnoldo, si me estás viendo, debo decirte que estoy triste, adolorido y desilusionado al ver las pruebas irrefutables y contundentes que señalan al expresidente de la República como autor y cómplice de haber cometido semejante delito con los pocos reales del pueblo de Nicaragua. Así fue el método que Arnoldo Alemán empleó para hacer el lavado de dinero más grande de la historia de Nicaragua. La Procuraduría de Justicia asegura tener en su poder unos 10,000 cheques que forman parte de una inmensa operación de lavado de dinero, cerca de 100 millones de dólares. Dinero proveniente de instituciones estatales como Enitel, Inicer, la DGI y la Tesorería de la República, que salió de las arcas del Estado para cumplir supuestas obligaciones con empresas en el exterior. Pero según las autoridades, el dinero fue depositado en las cuentas de la Fundación Democrática Nicaragüense FDN, una especie de nodriza financiera creada por Arnoldo Alemán y el extesorero del PLC, Byron Jerez. Este hombre llamado Byron Jerez fue una de las piezas claves para que Arnoldo Alemán ejecutara su plan. Este hombre se encargó de hacer el lavado de dinero a todas las cuentas fantasmas que Arnoldo Alemán y él habían creado para su propio beneficio. Había borrado todos los archivos del disco duro de la computadora, pero la CIA logró extraerlos aún así, y esto fue lo que lo implicó a él y a Arnoldo en todo este robo millonario. Aunque la Corte de Justicia lo había hallado culpable y le había puesto 20 años de cárcel, él había hecho un pacto con el que después llegó a ser presidente, con este señor llamado Daniel Ortega, para no ir a la cárcel y quedar absuelto, con el fin de que si él lo libraba de la cárcel, él le iba a ayudar a que ganara las elecciones. Este proceso se le conoció como el pacto. Y otro dato que les quiero mencionar: este hombre, Daniel Ortega, era el que había sido presidente 5 años antes de que llegara Arnoldo, o sea, cuando Nicaragua estaba en guerras. Con la ayuda de este pacto, Daniel Ortega efectivamente llegó a ser presidente de Nicaragua. Y otro dato que les quiero mencionar: en el 2023 que estamos, él sigue siendo presidente de Nicaragua. De hecho, se le considera un dictador, porque desde el 2007 agarró la presidencia, después del presidente Enrique Bolaños. Bueno, ahora ya le expliqué por qué este tipo no fue a la cárcel. Pero eso no es todo. Aquí no se termina la historia de Arnoldo Alemán, ya que años después quiso ser de nuevo presidente de Nicaragua y salió pidiendo perdón al pueblo nicaragüense. Pero lo peor de todo esto es que el pueblo lo apoyó y casi llega a ser de nuevo presidente, pero le ganó Daniel Ortega. Este era su mensaje de la campaña política. Oigan lo que dice. Para hablar con Dios. Es a Él a quien he preguntado qué ha pasado con mi país. Un país que tiene de todo, con mucha gente que no tiene nada. ¿No será porque fue que usted se lo robó, señor? De gente que solo ha necesitado a alguien que los oiga, los entienda y que venga desde sus propios orígenes y corazón, muchas veces inocente. Hoy te pido humildemente que perdones como yo, sin rencores y sin ánimo de venganza ninguna, con la firme intención de que con tu perdón abrirá las puertas del crecimiento a un mejor país.
El conocido periodista mexicano de Univisión, Jorge Ramos, le hizo una entrevista y esto fue lo que le contestó Arnoldo Alemán. En Nicaragua hay elecciones presidenciales en noviembre. Daniel Ortega, el actual presidente, es el favorito según una encuesta de Gallup y Alemán va en tercer lugar después de su consuegro, Fabio Gadea. Ahora, la pregunta es si Alemán podrá ganar y regresar a la presidencia. Él fue presidente de 1997 al 2002. Luego fue condenado a 20 años de cárcel por corrupción por tratar de robarse $100 millones. Pasó varios años en prisión, en su casa, y luego un juez desestimó los cargos en su contra. Hoy Alemán quiere volver a ser presidente y él nos acompaña vía satélite desde Managua. Señor Alemán, gracias por hablar con nosotros. Gracias a vos, Jorge, y muy buenos días a toda tu teleaudiencia a nivel mundial. Señor Alemán, me sorprende que usted esté haciendo campaña electoral. ¿No debería estar usted en la cárcel? Alemán, un hombre que en 5 años había hecho lo que ningún otro presidente había realizado en Nicaragua, obras y no palabras, volviera constitucionalmente en el 2006 a ganarle al dictador Daniel Ortega. Pero no es... Eso fue lo que sucedió, no sucedió corrupción. Hubo una demostración que durante mi periodo más del 5.2% fue el crecimiento del Producto Interno Bruto y hubo un año, pero no estamos hablando después de eso, de la tragedia del Mish, en que tuvimos un crecimiento del 7%. Sí, pero no estamos hablando de los cargos de corrupción en su contra. Usted lo condenaron a 20 años de prisión. Si las acusaciones en su contra no son ciertas, ¿por qué la embajada norteamericana en el 2004 en un comunicado habló de que le confiscó $3 millones? El gobierno de Panamá le confisca $10 millones y lo acusan concretamente, Estados Unidos y Panamá, de corrupción y de lavado de dinero. Esas son las acusaciones. Bien, ahora el turno es para ti. Ahora dime, ¿le darías el voto a este señor sabiendo que ha robado y que quiere volver a ser presidente? Déjalo en los comentarios. Yo soy Carlos Mairena y te invito a seguirme en todas las redes sociales. Gracias y hasta pronto.